En el Antiguo Testamento la Biblia dice que acusó a pastores que solo trabajan para sus vientres. Quiere decir, están centrados en lo suyo, en su comida, en sus necesidades. Ayer no sabía la alegría del pastor Guillermo. Es una iglesia de 20 personas, pero reunió unas 100, 120, porque reunió líderes de varias comunidades. Y tuvimos que atravesar la ciudad. Y qué agradecimiento, porque yo fuera cuando el agradecido era yo, porque me dieron la oportunidad de predicar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Lo que tenemos nosotros le puede ser útil a otra persona. Cuando perdemos esa perspectiva, no estamos actuando como creyentes. Cuando mi manera de vivir y de actuar afecta al cuerpo, debo arrepentirme y debo reflexionar cómo bendecir el cuerpo y no maltratarlo. Nadie, dice el Señor, hablando de la corporeidad del matrimonio, dice: nadie que ama su cuerpo, refiriéndose a la esposa, coge su cuerpo a martillazos. ¿O si ha visto alguno? A no ser de esos famosos filósofos griegos que pensaban que por medio del dolor se purificarían, pero yo no creo que nadie voluntariamente se dé un martillazo en un dedo. Cuando nosotros afrentamos al hermano, entonces estamos martillándonos nuestros propios dedos, porque somos un cuerpo. Y dice luego: y lo ponían a los pies de los apóstoles, es decir, lo ponían bajo la administración de la iglesia, y se repartía a cada uno según el apóstol Pedro, quien primero se compraba un par de carros, 2 casas, tenía una finca, y lo que sobraba tenían que pagarlo los de la iglesia. ¿Dice eso ahí? No. Con toda certidumbre, era gente maravillosa. Los apóstoles eran hombres regenerados que tenían solo un propósito: nutrir el cuerpo y verlo crecer y desarrollarse. Y luego dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es ¿qué? Hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Déjeme mostrarle algunos aspectos. En primer lugar, tenían una unidad espiritual verdadera. La congregación ya había germinado y florecido para incluir a miles de personas, y su multiplicación era continua. No obstante, todos eran de un corazón y un alma, y no solo era como si pertenecieran a la misma organización, sino que tenían una verdadera unidad espiritual. Creían como uno, pensaban como uno. En el sentido más verdadero de la palabra, eran un cuerpo, un solo organismo, como un latido, como un alma. Permítame decirle algo que a veces sucede, hermanos, en la casa. A veces el papá se esfuerza en no gastar agua, digan amén. En no gastar mucha luz, griten amén. En no gastar mucho, bueno, gracias a Dios ahora se puede controlar los teléfonos. Antiguamente el pobre papá tenía que poner un candado y con llave de esa china, porque si no el chino se inventaba la manera de abrir el candado. ¿Y a cuántos de ustedes les puede pasar que a pesar de que cuidan el agua, cuidan la luz, les llegan recibos gigantescos porque sus hijos no han entendido el sentido corporativo? Si nuestros hijos no pagan la ducha pronto, no están colaborando con la prosperidad de la casa. Muchas casas no adquieren bienes porque todo se les va en recibos, porque no hay una sabia administración corporativa. La iglesia tiene que aprender. Iglesia, yo a veces lucho, por ejemplo, con nuestros hijos por las sillas, especialmente las grises. Las negras son de, ¿cómo se dice?, de combate, aguantan un poco más. Pero esas grises en las que están sentados están en, voy a hablar en términos de dólares, están en 50 o 60 dólares promedio. Algunas creo que están en 70 dólares o más, pero estoy dando un promedio. Y si nuestros hijos no aprenden a cuidarlo, muchas veces los muebles de vuestra casa se destruyen. ¿A cuánto les ha pasado? No levanten la mano, no avergüencen a los hijos. Pero constantemente vemos eso. La iglesia tiene que ser corporativa en todo. Tenían una unidad espiritual y verdadera. ¿Cuál es la primera razón de nuestra congregación, de nuestra unidad corporativa? La adoración, la gloria al Señor.
Pero en ese mismo propósito, la mayor prioridad de una iglesia es proclamar el evangelio de Jesucristo. Y en ese orden de ideas se tiene que mantener una organización eclesial para sostener unos pastores, para que estos puedan alimentarnos de la palabra, del conocimiento de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Somos un cuerpo. Todos participaban de sus posesiones. Note que no dice allí algunos. Yo conozco matrimonios donde ella dice: él paga la luz y yo la pago. ¿Entendieron? Él paga la luz y yo la pago. Lo único que hace ella es apagarla, pudiendo ayudar. Muchos de nuestros hijos ya tienen capacidad para ayudar de cuando en cuando con un recibo. Y no porque los padres no provean para los hijos, pero yo en mi casa tengo la fortuna que quienes ya son algo productivos son generosos con mi familia. Han entendido, este es un cuerpo, esta es una familia, y yo debo propender por ayudar. Pablo en cierta ocasión, si mal no recuerdo, los Corintios, que es donde mayor problemas manifestó en su literatura paulina, en donde más aprendemos de los conflictos internos de una comunidad local, en una ocasión los confronta y les exige que reaccionen. Pablo invita a que comprendan que son un cuerpo y que él tiene derechos, si bien no los exige, él tiene derechos, pero que ellos también tienen derechos. Cuando nos miramos como un solo cuerpo, entonces comenzamos a prosperar. Cuando apuntamos todos al mismo objetivo, prosperamos. Y la generosidad, que es el tema de esta mañana, el cierre de sermones de la generosidad, tiene que ver con el asunto. Participaban en todas sus posesiones, eran alimentados por una predicación poderosa. Miren por favor, verso 33. Dice: y con gran poder que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Los apóstoles sabían que había una tarea para ellos. ¿Cuál era? Predicar, servir, enseñar, ministrar, orar y hacer una serie de tareas dentro de la comunidad, y no paraban de hacerla para que el cuerpo creciera, para que se desarrollara, para que prosperáramos colectivamente, corporativamente. Un modelo positivo de conducta. Cuando digo que participaban de las posesiones, muchos entienden mal este pasaje. Tenían todas las cosas en común. No significa que estas personas vivieran en una comuna. Recordemos que en Pentecostés Jerusalén se llenó de peregrinos que vinieron para la fiesta. Durante los festivales religiosos, cerca de 1 millón de personas acudían a Jerusalén. Es obvio que necesitaban vivienda y alimentación, y no había suficientes mesones y albergues para acomodar a toda la gente. Era acostumbrado que los creyentes abrieran sus hogares y dejaran que los peregrinos vivieran con ellos. De repente, en el Pentecostés de ese año en particular, cientos de personas recibieron a Cristo y empezaron a ganar a sus amigos y familias para Cristo. De seguro muchos de ellos se quedaron en Jerusalén para recibir la enseñanza de los apóstoles. Las posesiones económicas de estas personas y sus anfitriones debieron ser tremendas. Además, había demasiada gente pobre en Jerusalén, y el ingreso de algunos creyentes pudo verse reducido a causa de dar testimonio de su fe en Cristo. Para resolver estas cuestiones, todos los creyentes estuvieron dispuestos a repartir entre todos todo lo que tenían. No se trataba de una comuna, porque las personas no se evadieron de la sociedad ni renunciaron a sus trabajos. Tampoco pusieron todo su dinero en una bolsa ni vivieron en un campamento comunitario. Todos los que habrían creído estaban juntos, sí, pero no vivían en una sola comuna, sino que por allí en Hechos 2:46, no lo tengo allí, dice la escritura que partían también el pan incluso en sus casas. Es decir, partían el pan o tenían comunión en hogares privados, vendían y repartían. Dice aquí en el versículo 45, están en el tiempo verbal presente, lo cual sugiere que la venta y la repartición de bienes eran actividades que se realizaban todo el tiempo. Es decir, no hubo un momento específico en que la comunidad de creyentes vendió todo lo que poseía y los fondos fueron colocados en un lugar únicamente. Tenían un lugar, un proceso continuo. Es decir, todos ellos participaban, aportaban, ayudaban.